Hola a todos mis alumnos. En este video vamos a ver el concepto muy importante que es el concepto de interfaces en programación orientada a objetos, en este caso ya sea con Java o con Java para Android. Eh, y bueno, el enunciado dice justamente ver este video. En los ejercicios anteriores vimos, en el ejercicio 11 vimos todo lo que son los conceptos básicos de programación orientada a objetos. En el ejercicio 12 vimos un repaso de lo que es herencia simple. En el ejercicio 13 vimos el concepto de clases abstractas. Y bueno, ahí dijimos que generalmente los programadores generalmente consumimos clases abstractas. Y en mi caso particular he creado muchas clases abstractas, pero no es algo común y habitual. Lo que sí es habitual, algo muy común y que es muy importante, es el tema del concepto de interfaz. Las clases abstractas, en el caso nuestro de programación móvil, a las clases las provee Google en su biblioteca, en su API. Eh, y en el caso de las interfaces también las provee Google y otras las vamos a construir nosotros. ¿Qué es, cuando existe en la web existen muchos alumnos, muchas personas que preguntan la diferencia entre clases abstractas e interfaces? Y la verdad que la diferencia es existe un hilo muy que las separa conceptualmente a las clases abstractas y a las interfaces muy claramente. Primero lo que vamos a ver es un esquema que yo hice acá, el esquema de interfaces. Esperamos que se abra el archivo. Eh, en el caso de las interfaces, habíamos dicho que en el concepto de clases abstractas era todo aquello que tenía una estructura común y que además de tener una estructura común tenía un comportamiento, algunos métodos que eran comunes. Entonces cuando uno hacía herencia de una clase abstracta, heredaba todos esos atributos y todo ese comportamiento que después uno debería implementar en su propia clase. Cuando estamos hablando de interfaces, estamos hablando en este caso, acá lo voy a poner, lo voy a tratar de dejar bien separado. Aquí existe una, en el ejercicio 3 cuando vimos clases abstractas, existe una eh, coincidencia de atributos y algunos métodos. O comportamiento, le podemos decir. Cuando me refiero a métodos, me estoy hablando de métodos, de funciones, de procedimientos, de cosas que hay dentro de la clase. Y cuando existe, cuando hacemos interfaces, cuando no existe coincidencia de atributos, no existe digamos, estructuralmente, las clases son diferentes, pero, aquí viene el pero más importante, pero el comportamiento y algunos métodos son comunes. Aquí radica la interfaz, la diferencia, perdón, entre clases abstractas e interfaces. Por ejemplo, si yo tendría que hacer un esquema de, de por ejemplo, una clase insecto y que de esa clase podamos crear otras clases como por ejemplo cucaracha, araña, escarabajo y en el caso de mamífero, bueno, el elefante, perro y gato, lo que podríamos decir es que estructuralmente los insectos con los mamíferos no tienen nada en común estructuralmente. Si tuviéramos que programarlo, por supuesto, esto en Java. Pero ¿qué pasa? Tienen métodos comunes. Tanto los insectos en toda su especie y tanto los mamíferos en toda su especie. ¿Por qué? Porque nacen, se reproducen, respiran, se pueden mover y definitivamente mueren. Entonces todo aquel comportamiento común
que pertenece a clases que estructuralmente son diferentes, lo podemos establecer a través de una interfaz. Hay cientos de miles de definiciones de interfaz. Esta es la que a mí me pareció, junto con mi experiencia y con, bueno, leyendo algunos autores, la que me pareció la más precisa. Eh, vamos a Vamos a dar un ejemplo muy claro de lo que pasa en programación concreta, en programación real, digamos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una base de datos que tenga dos tablas, una tabla cliente y una tabla proveedor, nosotros más adelante vamos a ver cómo conectarnos a base de datos y hacer todas las operaciones necesarias con las tablas de una base de datos. Esta sería la base de datos, estas serían las tablas, estos serían los campos o atributos de la tabla. Por ejemplo, esta tabla cliente tiene estos cuatro atributos, que es cliente primary key, la clave primaria, el apellido, el nombre, el domicilio, ya que el proveedor tendría su primary key, su clave primaria, el quid y la razón social. Como vemos, si bien son dos tablas, pero estructuralmente son distintas. Entonces, ¿qué pasa? En un equipo de desarrollo grande, si todos haríamos lo que nosotros quisiéramos, lo que terminaría pasando es que, bueno, sabemos que para la tabla cliente, que esto podría estar en algún sistema de gestión de base de datos, tenemos que tener su respectiva clase que permita manejar los datos que hay desde el programa hacia la base de datos. Tendríamos los atributos, por ejemplo, cliente primary key, que sería del tipo long. Tendríamos el apellido, el nombre y el domicilio, los constructores, el constructor vacío, los métodos getter y setter. Y vamos a suponer que el programador que está creando la clase cliente ha decidido hacer las operaciones de inserción y todas las operaciones que tenemos que hacer en las tablas, de agregar un registro, eliminar un registro y actualizar un registro. Los métodos, que serían funciones o procedimientos que estarían dentro del cuerpo de la clase cliente, las decidió llamarlas agregar registro, eliminar registro y actualizar registro. En cambio, otro programador del mismo equipo, estamos hablando que en un equipo puede haber 500 tablas, o sea que una persona haga todo sería imposible. Por ejemplo, en el concepto de la clase proveedor, este programador a este método lo llamó add record, que sería agregar registro en inglés, delete record, y acá lo puse en castellano yo, pero debería, si fuera un programador que siguiera la misma regla, pondría update record, de actualizar registro. ¿Qué pasa? Si esto se propaga en un proyecto grande, terminaríamos todos creando todas clases con nuestros propios métodos, porque ustedes observen acá no se puede hacer herencia porque estructuralmente son clases diferentes y sus atributos son distintos. Entonces, si los programadores empiezan a poner sus propios métodos con sus propios nombres, llegaría un momento que estaríamos tan envueltos, digamos, dentro de una maraña en donde cada uno puso lo que quiso, y aún así sucede en los proyectos grandes. Esto termina siendo engorroso, la lectura, el uso, porque muchas de estas clases la van a terminar usando otro programador. Entonces, ¿cómo puede ser que para agregar un cliente llame el método agregar registro y para agregar un proveedor llame al método add record? Entonces tiene que existir una uniformidad, una integridad, una consistencia en lo que estamos haciendo. Por eso lo ideal sería que esta clase cliente y esta clase proveedor, que estructuralmente son diferentes, se adhieran, digamos, a una interfaz que se llama, yo acá en el ejemplo que hice, la llamé interfaz métodos comunes. ¿Por qué métodos comunes? Porque justamente el agregar registro, el eliminar registro y el actualizar registro la van a tener que tener ambas clases. Y cada una deberá implementar el método ese de la interfaz para agregar un cliente, para modificar, para hacer lo que realmente corresponda. Esta es la manera correcta de trabajar. Esto está terminantemente prohibido.
hay que tratar de seguir esa regla. Bueno, ¿cómo haríamos eso en NetBeans? Yo lo voy a plantear nada más, no voy a hacer todo el desarrollo este porque sería muy extenso y esto toma un capítulo especial más adelante. Lo que haríamos, abriríamos NetBeans, me vengo a nuevo, le vamos a poner una aplicación Java, vamos a poner que este va a ser el ejercicio 14, le vamos a dar finalizar. En el ejercicio 14, retomando el proyecto, bueno, creamos el proyecto 14 que me creó el package y el programa principal. Lo que vamos a hacer es crear una interfaz. Primero vamos a crear las dos clases, la cliente, vamos a crear una clase y le vamos a decir que esta clase va a ser cliente. Le vamos a dar finalizar y vamos a crear sus el atributo va a ser long y se va a llamar cliente primary key, string cliente apellido, creo que puse, string cliente nombre, string cliente domicilio. Bueno, lo que vamos a hacer, ya sabemos acá, el constructor, todo lo demás. El constructor, todo lo del constructor. Bueno, vamos a quedar ahí nomás, sabemos cómo hacer los métodos get y set. Vamos a crear ahora la clase proveedor. La clase proveedor va a ser la siguiente, va a tener su primary key, proveedor, primary key, proveedor, quit, perdón, esto es long, con razón me estaba dando error, esto es string, esto va a ser string, razón social, proveedor, razón social, que sería el nombre del proveedor. Bueno, también le vamos a hacer su constructor para que no quede completito. Constructor, vamos a seleccionar todo, guardamos, ya tenemos la clase cliente y tenemos la clase proveedor. Entonces, los métodos para manejar los datos en la base de datos podrían estar acá. Existen cientos de miles de formas. O sea, esto es únicamente a nivel conceptual como para que nos ubiquemos nada más. No es que es exactamente así. Bueno, lo que vamos a hacer es acá podría comenzar a poner los métodos directamente, agregar, eliminar, modificar. Lo que conviene en este caso, y muchas veces van a ser reglas en los equipos de desarrollo, va a ser lo siguiente: vamos a venir, vamos a crear nueva, vamos a crear una interfaz y le vamos a decir, perdón, le di nuevo, a ver, nuevo, interfaz, no es una clase sino una interfaz, que es como un concepto de clase. Le vamos a llamar métodos comunes, o sea, métodos comunes a ambas tablas o a ambas estructuras, a ambas clases. Una va a ser, por ejemplo, los métodos comunes van a ser public void y se va a llamar, por ejemplo, agregar registro. Y podría, si la quiero hacer genérico, podría recibir como parámetro un objeto, ¿sí? Perdón, algo muy importante es que en las interfaces no lleva el cuerpo, justamente porque es una definición de los métodos comunes que van a tener las dos clases o todas las clases que se adhieran a esa interfaz o que implementen esa interfaz, y en definitiva la definición de esa estructura va a estar en cada clase que la implemente. Podríamos poner otro método, public void eliminar registro, que también reciba como parámetro un objeto, y después podríamos hacer public void actualizar registro y también que reciba como parámetro un objeto
Cuando me refiero a un objeto, podría ser un objeto de cualquier clase, podría ser de cliente o de proveedor o de la que fuera. Entonces, esta es una definición estructural global, digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando estemos trabajando con cliente, le vamos a decir que es public class cliente y lo que vamos a decirle acá, poner la palabra implements y le vamos a decir que implemente métodos comunes. Entonces, ¿qué pasa? Me tilda esto en rojo. Entonces le digo que voy a implementar todos los métodos abstractos. Entonces, fíjense que me hace sobreescribir los métodos que estaban en la interfaz. Entonces, ahora estoy obligado yo acá, aquí debería hacer algo. Acá debería agregar un registro a la base y así sucesivamente con con el eliminar y todo lo demás. Esto lo hice con cliente, entonces ahora debería hacer lo mismo con proveedor. Implements y sería métodos comunes. Entonces también me obliga a implementar. Con esto vamos a trabajar mucho nosotros. Porque vamos a implementar métodos o comportamientos que están en interfaces y nos va a obligar a sobreescribir el método que viene por defecto dentro de la interfaz. Algo muy importante es que esto es una especie de herencia. Recuerden que cuando nosotros hacemos herencia ponemos la palabra extends, el nombre de la clase de donde queremos derivar. En este caso podemos poner, tenemos que poner implements, métodos comunes. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que yo tengo otra interfaz, la vamos a llamar métodos comunes 2. Vamos a suponer que exista otra interfaz que motive a englobarla en otros métodos u otro comportamiento que obligue a estar en otra interfaz. Y acá vamos a poner public void, no sé, imprimir, por ejemplo. Y va a recibir como parámetro un objeto también. Bueno, creamos otra interfaz. Algo muy importante que tienen las interfaces es que me permiten como una especie de herencia múltiple. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que esta clase va a ser cliente, que va a implementar el métodos comunes, o sea, esta interfaz, pero también puedo poner coma, métodos comunes 2. Entonces me obliga ahora implementar el método y el método seguramente me lo va a agregar acá está el objeto imprimir. O sea que yo tengo aquí varios, dentro de la clase cliente tengo varios métodos que son de la interfaz métodos comunes y el último, el imprimir, que es de la interfaz métodos comunes 2. Entonces aquí estoy haciendo una especie de herencia múltiple porque estoy implementando un comportamiento que está en estas dos interfaces. Bueno, creo que con esto ha quedado claro. Espero que el alumno termine haciendo el ejercicio porque tiene que hacer un resumen de todos estos conceptos buscando de internet los datos que mayormente comprenda. Bueno, nos vemos en el próximo video.